Buenas tardes muchachos. En el día de hoy les voy a comentar cómo poder realizar el trazado de Fibonacci, tanto de los retrocesos como de las extensiones. En primer lugar, lo que para trazar Fibonacci debemos tener en consideración es un impulso. Y lo voy a colocar acá en texto. Lo primero que debemos tener en cuenta es el impulso. Si no tenemos impulso, no podemos trazar Fibonacci. O sea, si tenemos un impulso, si trazamos Fibonacci. Si tenemos el impulso, trazamos Fibonacci. Tanto las extensiones como los retrocesos. Vamos a ver en este momento, esto es en grande, el impulso es crucial. Fibonacci funciona con impulso. No se puede trazar un Fibonacci acá, por ejemplo. En esta zona, que lo voy a colocar acá, esto no Fibonacci. Ahí no hay impulso ninguno, está en una consolidación, en un lateral, en un rango. Bien. ¿Dónde vemos un impulso? Un impulso es un movimiento fuerte que tiene el mercado. Como lo podemos observar acá. O sea, observamos varios, ¿no? ¿Qué impulso tengo acá? Yo acá tengo un impulso bajista. Yo acá sí tengo un segundo impulso bastante grande, bajista. Acá tengo un impulso alcista, que de paso es un retroceso del bajista. En realidad los impulsos van hasta acá, yo los estoy poniendo un poco más abajo, simplemente para describir la dirección del impulso. Para trazarlo correctamente el impulso vendría hasta acá. Ya lo dejo ahí por las dudas. Bien, impulsos son eso. Acá estaba en un rango, cuando sale el rango tenemos el impulso. De acá a acá, impulso alcista. El impulso bajista, vamos ahora a un impulso bajista. De acá hasta acá. Primer impulso, tuvo un leve pullback o retroceso y luego tuvo otro impulso bajista. Bueno, de acá fue un mega impulso bajista, ¿no? Grande, grande realmente. Bueno. Veamos en este último impulso, porque impulsos hay muchos, cómo trazar el retroceso Fibonacci. ¿Dónde lo trazamos? Trazamos acá, en el origen del movimiento. Esto empezó acá. Hubo un leve retroceso hasta aquí, que les voy a colocar. Se va a ver un poquito apretado. Y ven que acá llegó hasta el nivel 38. Está un poco apretado. No, un mechazo que llegó hasta acá, ¿vieron? El nivel 38. Justo estoy en el Nasdaq. Tampoco importa dónde estemos. Ahora puedo pasar al Dow Jones o al Standard & Poor's. Fibonacci funciona para todos. Bien, este fue un impulso pequeño con un contraimpulso que sí fue hasta el 38%. ¿Fue el 38%? Fue el 38%. Acá lo vemos. Pero bueno, vamos a hacer uno más grande hasta acá. Origen del movimiento. Acá tengo el origen, que arranca en el 100% y venimos hasta la finalización del movimiento. Bien. Y después lo podemos extender este retroceso para ver hasta dónde llegó, ¿no? De este impulso. Tengo este impulso y un retroceso. Y acá tenemos los respectivos niveles. Rompió el 61, intenta llegar al 76, ya en un lateral, perdiendo fuerza, y donde curiosamente el precio se detiene, pero al tick en el 38%. Son valores interesantes que siempre hay que tener en consideración. O sea, cuando les pido el ejercicio de trazar un retroceso de Fibonacci, es esto: agarrar un impulso, origen, destino, y marcamos, o sea, las zonas quedan automáticamente marcadas en NinjaTrader, ¿no? Cuando digo marcar las zonas, es si vemos alguna reacción del precio en esa zona, ahí lo marcamos. Me refiero a marcar la zona, por ejemplo acá. 38% fue una zona de toque.
Entonces ahí venimos y le colocamos un óvalo o lo que sea. O algo para que sea distintivo la zona, como un área relevante. Y bueno, retrocesos hay por todas partes. Por ejemplo, acá, en cada impulso siempre vamos a tener un retroceso. Aquí hubo un mini impulso que llegó hasta el 76% más o menos. Pero bueno, esto lo podemos expandir un poco más. Ahí. Donde el precio tuvo reacción. Y acá, en esta zona, que justo fue una zona de congestión. Y llegando a cubrir todo el movimiento. Absolutamente todo. Subió un X cantidad de puntos y lo mismo que subió lo bajó. ¿Tuvo reacción en el 38? Sí tuvo. O sea, ¿qué llamo reacción? Entrar en un lateral o en cualquier cosa. Por ejemplo, acá en esta zona, sí tuvo. De hecho, en el 23 al 38 tuvo reacción. Después se disparó, cortó el 50, se fue el 61. Ahí no tuvo ninguna reacción. Bajó con mucha fuerza. Y siguió. Otro retroceso más de este otro impulso. Agarró de acá. Aquí había un mini. Acá el precio dilató. Cuando dilató, ¿qué implica la dilatación? Implica que se expandió un poco más el Fibonacci. O sea, el primer retroceso fue fallido. Entonces hubo una dilatación. ¿Qué sucedió acá en este otro impulso bajista? Bueno, llegó al 50%. Por pocos ticks. 72, 73, 3 ticks. Reaccionó a la zona, reaccionó sin duda. Ya acá en estos, ya son muy vidriosos estos impulsos. Tengo acá uno bajista y reaccionó. ¿Dónde? Al tick al 76%. Lo marco, 76%. Justo llegó acá, al tick, milimétrico como siempre. Bueno, acá hay un último impulso que viene de aquí hasta acá. También, primero reaccionó en el 50%. Pueden ver, reaccionó es que el precio siguió a la baja. A ver qué muevo acá. ¿Vieron acá? Llegó al 50% en este impulso y retrocedió hacia abajo. Correcto. Luego volvió a subir y cortó el 61 y testeó el 76.40. Acá, ¿vieron? Este valor de precio. Y al tick, milimétrico, retrocedió para abajo. Esas son reacciones en los niveles de los retrocesos Fibonacci. Esas son acciones puntuales en las líneas de Fibonacci. Casualidad o no, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero ciertamente que funciona. Y como funciona demasiadas veces, es muy importante que lo tengamos muy presente y muy en cuenta en nuestra operativa. Más que nada, lo primero es los impulsos y los retrocesos, tener la línea, ¿no? Que eso lo vimos en capítulos anteriores. Saber dónde está el impulso. Bueno, el impulso lo vemos claro, generalmente en el gráfico. Y luego de ahí podemos trazar Fibonacci. El retroceso, ¿no? Bien. Creo que se entendió. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. ¿Dónde arranca? Arranca en el origen del movimiento. ¿Dónde finaliza? Por lo menos 2 velas contrarias al movimiento, ¿no? Donde alguna rompa la vela anterior. En este caso, esta es una vela roja, fue rota con esta segunda verde. Ahí terminó, se puede considerar ya el inicio de un retroceso. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora con las extensiones. Vamos a ver, trazarlas. ¿Qué son las extensiones? Primero, los retrocesos. Los retrocesos son niveles de Fibonacci donde el precio
puede retroceder, ¿no? Por ejemplo, tengo un impulso bajista, el precio puede retroceder hasta el 23, hasta el 98, a la mitad del movimiento, 50%, hasta el 61. Si pasa el 61 ya como que el impulso original ya está bastante agotado y eso no tiene demasiado camino a seguir, ¿no? Eso a tener en consideración. Bueno, volviendo ahora a las extensiones de Fibonacci. Acá tenemos un impulso. Vieron que acá hizo una dilatación y tampoco cortó la vela verde esta. Hasta acá. Y acá podemos trazar una primera extensión de Fibonacci. ¿Dirán que es medio arbitrario el trazado? Sí, es medio arbitrario, sí. No es tan claro como las zonas de soporte o resistencia, que son evidentes. Porque se puede trazar acá, que acá es correcta esta extensión, pero también se puede trazar acá. ¿Hay diferencias? Y las podemos ver. Vamos a trazar de nuevo. Retracement acá. En el mismo lugar. Origen. Perdón. Estaba viendo otra cosa. No extensión. Me quedé con el retroceso en la cabeza. Bien. Vamos a explicar esto. Voy a explicar esto. Como no tenemos idea de lo que va a pasar en el futuro, lo voy a poner bien acá. En un primer momento acá, ya podemos trazar una zona de una extensión de Fibonacci. ¿Qué pasa? Luego retrocedió un poco más, entonces la primera zona queda invalidada. Y como queda invalidada la primera zona, esta primera extensión la tenemos que eliminar. ¿Cuál es correcta? La segunda, esta. ¿No? En tiempo real esto se redibuja. Si existe un fallo, cualquier cosa, se redibuja. Y estos son los posibles valores donde puede llegar el precio. Acá más o menos llegó como al 150%. Si lo medimos, vemos que este impulso alcista tuvo un movimiento de 31 puntos en el Nasdaq. Estoy acá. Que este segundo movimiento alcista, que se originó en este lateral bastante feo, tuvo 43 puntos, mucho más. Prácticamente una vez, 1,4 veces más que el original. Luego en este impulso tenemos áreas de reacción, 38, 50. ¿Ven el 50? Reaccionó ahí, en la extensión de Fibonacci, ¿no? El 61 cortó, lo retestió y siguió 76, 100 y se fue sobre el 120, toda la zona, se fue el 161 y podía haber sido un poco más. Al 200, que es el doble del movimiento, y etcétera. Bien. Esto acá en el Nasdaq. A ver cuánto vamos de tiempo. 14 minutos, bastante. Voy a hacer algún ejemplo en el... acá en el Dow Jones. Voy a borrar un poco de líneas. Bien. Acá claramente esto fue el viernes pasado. Obviamente acá tenemos un impulso que se originó acá. Un impulso bajista, ¿no? Tengo dos velas acá, ya me puedo trazar un retroceso, mini retroceso que fue fallido, no llegó ni siquiera el 38% porque la tendencia no era muy fuerte. ¿Correcto? Correcto. Este es el retroceso. Si quiero, del grado de este primer impulso o segmento.
Recuerden, impulso igual a segmento. Lo voy a colocar en el texto. Un poco grande. Impulso es igual a segmento, ¿no? Que es igual a la línea. Bien. Acá yo tengo claramente un impulso. Que este impulso se denomina segmento. Y acá yo tengo un leve retroceso en el movimiento. Acá estoy trazando el zigzag, ¿no? Luego tengo un siguiente impulso bajista que va hasta acá y dilata. Ocurre un falso retroceso, dilata. Vieron, cualquier persona pensaría en muchos que, dos velas verdes me voy para arriba. Ja, ja, ja. Cuidado con eso. No por existir dos velas verdes o lo que fuere, el precio va a subir. No. Tenemos que siempre colocar un contexto. Bien. Luego entró un poquito acá en pérdida de fuerza. Intentó hacer un mini retroceso. Luego de acá también, pelón, pero bueno, bajó hasta acá. Esa fue la realidad. Tuvimos un impulso, dos impulsos, tres impulsos. ¿Bien? O segmentos. ¿Cuánto mide este impulso inicial? Este impulso inicial, le ponemos con el ruler o regla, tuvo 77 puntos en el Dow Jones. ¿Correcto? Correcto. El segundo lo medimos con la regla y tuvo 89 puntos. El tercer impulso lo medimos también con la regla y tuvo 79, ¿no? El tercero prácticamente igual al primero en este caso y el segundo un poquito más largo. Bien, vamos de nuevo. Ahora trazo el retroceso de Fibonacci hasta acá. No llegó al 38, pero bueno, casi casi. Trazo un Fibonacci del segundo impulso, que tuvo una dilatación. Llegó al 23.60. Incluso este, 23.60. ¿Reaccionó el precio? Sí, reaccionó. Y reaccionó hasta acá. Luego, tengo otro retroceso, sí, claro. Por ejemplo, los trazo todos. Acá es el primero. Acá viene el segundo. ¿Testió el 61? Sí, lo cortó un poco y el precio reaccionó. Reaccionó, sí. Vemos cómo reaccionó. El 397 justo se fue un número redondo. Excelente lugar para hacer una entrada. Nivel de Fibonacci más número redondo. Y se bajó varios puntos. ¿Correcto? Pasó del 61,8 al 23,60. Un poco más abajo del 23,60. Bien, acá tengo trazados todos los retrocesos. Ahora voy a marcar las extensiones. Que obviamente se solapan con los retrocesos. Bien, vamos a ver las extensiones. Origen del movimiento, finalización del movimiento, y acá tengo la extensión. Extensión son los valores a donde puede llegar el precio. En el segundo impulso, ¿no? En el caso que haya un segundo impulso. Porque puede llegar acá. Acá había un impulso inicial y un segundo impulso que se dio, en este caso, ¿no? Pero no siempre ocurre. Después había una consolidación acá, estaba en un lateral, un rango, estalló, y ahí empezaron los impulsos. Bien, correcto. Ahí podemos trazar tranquilamente. Llegó, por lo general, sobrepasa la zona del primer impulso, que justo era el 38%, llega al 50% de la extensión, 61%, 76%, 100% reaccionó. ¿Vieron?
reaccionó en el 100%, ahí se dio la primera vuelta. Una vuelta minúscula, pero reaccionó. Lo importante es que reaccionó. Volvió a romper. Siguió con estos otros niveles. Hay niveles intermedios acá de Fibonacci que después lo voy a agregar para ustedes. 130 y algo, 120 y pico. No son muy usados, pero son niveles de reacción. Seguramente acá donde para el precio estaba en una de estas zonas. Luego tenemos el 161 que lo cortó como mantequilla y casi llega al nivel del 200%. O sea, 200% de dónde? El doble del impulso original. ¿Cuál es el impulso original? Este. El primer impulso. 77 puntos. Pero después tuvimos el segundo impulso, que llegó al 100, más del 100%, reaccionó, llegó hasta acá el segundo impulso, y luego un tercer impulso a partir del primero, que casi llegó al 200%. Estas son las extensiones de Fibonacci. Esto es una extensión de Fibonacci. Acá, esto es un retroceso el que tenemos acá. Pero igual, podemos trazarle una extensión. Tenemos el impulso y lo colocamos acá. ¿A dónde llegó el precio mágicamente? Vamos a ver a dónde. Acá. ¿Y dónde fue ese valor? El 161. Casi al tic, ¿eh? Casi al tic. 161,8. Esto es la extensión. ¿Por qué marqué la extensión? Tengo un impulso. Este es el impulso. Tengo un retroceso. Acá. Impulso, retroceso. Ahí puedo marcar la extensión de Fibonacci. Automáticamente el graficador me lanza todos los valores de la posible extensión de Fibonacci. ¿Cumplió? Cumplió, sí. Al romper acá, ya llegó a esta zona, 161,8. Esto si medimos impulso por impulso, ¿no? Obviamente, y lo cortamos acá. Pero Fibonacci también se puede hacer con grandes impulsos. Por ejemplo, unir estos tres impulsos en un solo impulso, que se vuelve un gran Fibonacci. Bien. Que también tiene zonas de reacción. Acá llegó más o menos en el 2360, una gran zona. Se apoyó acá, en esta zona, donde está el cursor. Cortó el 38 y casi llega al 50%. Y después acá entró en un lateral, obviamente, ¿no? Vieron los dos esquemas, trazar impulso por impulso, y después existe los grandes Fibonacci que se pueden trazar, que son esto, el impulso completo. Pero por lo pronto, en las tareas es los pequeños impulsos. No pretendo que me hagan un gran Fibonacci. No, primero vamos a practicando con los pequeños Fibonacci de cada uno de los impulsos para después sumar los más grandes. Creo que se ha entendido. Acá tengo un retroceso, un impulso, ¿no? Acá tenemos la extensión, en este caso de acá. Precio sube, baja, extensión. ¿Podemos ver hasta dónde retrocedió? Sí, claro, porque está todo entrelazado esto. Vamos al retroceso. Acá yo tengo un retroceso Fibonacci. Donde retrocedió está el 7640. ¿No? Que de paso o casualidad, voy a ampliar esto un poco. ¿Qué tengo? Tengo una zona. Esta zona. Esta fue la zona del rompimiento original, ¿no? Acá estaba el precio consolidando, rompió. ¿Dónde vino a retestear? Con este tipo de mechas, ¿no? Dejando acá. Esta mecha. O sea, ¿qué implicaba la mecha? Que el precio bajó hasta abajo, fue absorbido y retrocedió. Bajó hasta abajo, lo testeó y subió. Eso es un test.
Estas mechas se llaman test, una prueba, test. Lo voy a colocar acá. Este tipo de mechas así, este es un test. O una prueba, ¿no? En español sería test, prueba. Acá tenemos una resistencia. Acá la resistencia se estaba convirtiendo en, ¿qué? En soporte. Bien. Con este velo en verde, seguramente algo de volumen debería tener. Si bien amagó retroceder, después siguió de nuevo al alza, cumpliendo las extensiones. Yo acá tenía este primer impulso, que tenía una medida de, lo mido con la regla, 50 puntos. Luego acá se originó otro movimiento más, mucho más grande, de 81 puntos. Por eso llegó al 161%. Si hubiese llegado el movimiento, si yo pongo la regla en el 100%, si yo pongo la regla acá en el 100% del movimiento, ¿cuánto debería darme? 49 creo, ¿no? 50 por ahí. Depende como un punto más o menos de trazado, pero está, 51, está perfecto. Debería darme la misma cantidad del segmento. Acá en la subida subió 50 puntos. Si acá hizo una extensión del 100% del movimiento original, también debería hacerme más o menos 50 puntos. Está perfecto. El más menos uno es del error de trazado, ¿eh? No se preocupen. Bien, creo que se entiende. Y si no se entiende, me preguntan de nuevo que lo vemos nuevamente todas las veces que sea necesario, porque estos conceptos son uno de los conceptos más fundamentales que hay en el trading, es que puedan detectar el impulso y el retroceso. El impulso y el retroceso. Y ahí se puede trazar Fibonacci con total tranquilidad. Tanto los retrocesos de Fibonacci como las extensiones de Fibonacci. Un saludo a todos, muchas gracias.